Hola a todos. En este video vamos a ver el proceso que sucede para convertir los algoritmos escritos en lenguaje natural, es decir, en el lenguaje que nosotros entendemos, a programas que son entendidos por las máquinas, es decir, por los computadores. Bienvenidos. El título de esta diapositiva es Lo siento, pero no te entiendo. Y recordemos cuál es el mecanismo como entendimiento que tenemos entre nosotros y un computador. Un programa, ¿cierto? Un programa computacional es una lista de instrucciones, ya lo hemos dicho varias veces, escritas en un lenguaje de programación que el computador entiende. Sin embargo, aquí subrayo este computador entiende porque hay un poquito ahí de que no es del todo cierto. Como decía René Descartes, la duda es el origen de la sabiduría. Y René Descartes dudaría de que el computador entiende lo que nosotros le escribimos en un lenguaje de programación. Y resulta que este señor tenía razón. ¿Cómo así, profe? Si usted nos lleva diciendo una semana que un programa lo entiende un computador, es decir, que si yo escribo aquí, imprima Hola Mundo en un lenguaje de programación como Python, donde diría así, y se lo envío a la CPU, que realmente es lo que es un computador, un procesador pequeñito que está allí en el interior de estos dispositivos computacionales, resulta que él va a decir, lo siento, pero no te entiendo. Y entonces, ¿de qué estamos diciendo aquí? Pues que lo que realmente entiende un procesador es código de máquina. Es código que, como lo hemos visto en muchas películas, solo tiene ceros y unos. Como está el mapa de Colombia, ahí si lo pueden ver en el fondo, ceros y unos, eso es lo que entiende el computador. Y entonces, el procesador que tienen todos estos dispositivos, los portátiles, los computadores de escritorio, los dispositivos móviles, los grandes servidores de la nube, solo entienden una cosa: código de máquina. ¿Eso qué nos plantea? Nos plantea que si yo como programador escribo el código, que recuerden que lo que van a escribir ustedes se llama código fuente, y el procesador es el que me lo debe entender y él solamente entiende código de máquina, que en este caso está en hexadecimal, que se puede convertir a ceros y unos también. O sea, que realmente cuando es la electricidad interna o cuando hablamos de esos computadores cuánticos que están de moda, pues son ceros y unos. Y este señor le quiere decir algo a él, pues ¿qué tiene que hacer uno si usted no habla nada de alemán y quiere hablar con un alemán? ¿Qué necesita? A alguien que le traduzca, a alguien que le convierta lo que usted está diciendo a alemán. Lo mismo va a pasar aquí. Necesitamos un proceso o algo que nos convierta lo que le estamos escribiendo a lo que entiende el procesadorcito que está en nuestros dispositivos computacionales, que es código de máquina, para que todos nos entendamos. Resulta que actualmente existen dos formas de hacer eso. Una se llama compilador y otro se llama intérprete. En el fondo sirven para lo mismo, para que los programas que yo escribo en un lenguaje de programación sean entendidos por por el procesador que tienen nuestras máquinas, gracias a que el compilador o el intérprete los convierten a código de máquina. Y entonces, aquí vamos a ver la primera opción, que es el compilador. ¿Cómo funciona el compilador? Aquí tenemos el computador de ustedes, el computador del programador, el computador del desarrollador de software, y al otro lado tenemos el computador del usuario, que es el que va a utilizar el programa que nosotros hacemos. ¿Recuerdan? Nosotros, yo porque yo también soy programador, escribimos, y muy mal escrito entre otras cosas ahí está, pero bueno. Esto es como para que vean que el computador solamente va a entender el print, el paréntesis, pero no le importa que tengamos mala ortografía o que no sepamos inglés. Está mal escrito ahí el Hello World. Y esta opción 1 del compilador lo que hace es que convierte
inmediatamente cuando yo lo pongo a funcionar, convierte el código fuente a código de máquina. Como el código de máquina ya es entendido por el dispositivo computacional, pues lo único que tengo que hacer es instalarlo allí. El detalle aquí es interesante que cuando yo compilo un programa, digamos que se llamaba hola.py, que es la forma de darle nombres a los programas en Python, él lo va a convertir en un programa. Vamos a ver aquí, el compilador lo convierte en un programa que se llamará hola.exe. Quiere decir que es ejecutable. Quiere decir que como ya está en código de máquina, yo lo copio en todos los computadores de los usuarios que quieren ver mi programita que saluda y ya les va a funcionar. Eso es lo que hace un compilador. La otra opción es el intérprete. Tengo el mismo escenario, tengo el código fuente, tengo el computador del usuario y quiero que en el computador del usuario funcione mi programa. Lo que debo hacer es copiar mi código fuente al del computador del usuario. Sí, señor, así como lo escuchan. El código fuente al del computador del usuario. Dentro del computador del usuario tiene que estar instalado un intérprete. O sea, ahí está el señor que le va a traducir y el intérprete empieza a funcionar y lo convierte a código de máquina. No nos debemos preocupar porque tenga que instalarse en el intérprete. Realmente la mayoría de sistemas operativos ya tienen los intérpretes allí instalados y además, de no ser así, pueden interpretarse con programas que funcionan en la nube, que es lo que nosotros vamos a hacer en el curso. Entonces, tenemos dos alternativas: los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Ya vimos que el lenguaje compilado compila dentro del computador del programador, genera el código ejecutable y yo copio esos códigos hice un jueguito, lo compilo, se llama juego.py. Yo lo compilo, se llama juego.exe y lo copio en todos mis amigos, juego.exe, y ellos juegan. En cambio, en el compilador, perdón, en el interpretado, yo hago el juego.py y para que los otros les funcione a mis amigos, le tengo que pasar ese juego.py tal cual al computador de mis amigos, pero ellos tienen que tener el intérprete de Python para poder jugar. O en su defecto, tienen que ir a la web y buscar un intérprete de Python. Ventajas y contras de ambos enfoques. Obviamente, los lenguajes compilados, como ya no tienen que hacer el proceso de traducción que hace en el computador del cliente, son comúnmente más rápidos. Y lo contrario, los interpretados que necesitan hacer este proceso son más lentos. Específicos para la plataforma, claro, piénsenlo bien. Cada tipo de dispositivo, cada tipo de computador que tenga Android, por ejemplo, o que tenga Windows, o que tenga el del iOS, pues tiene un sistema diferente y el código de máquina es diferente. Entonces a mí me toca compilar para cada máquina. Mientras que el lenguaje interpretado no, yo hago mi código fuente y ya que cada computador tenga su intérprete para el lenguaje. Entonces aquí esto va empatado. Ahora, el código fuente no se comparte, que para algunos puede ser bueno y para otros puede ser malo. En cambio, el código fuente en el interpretado se comparte. Me imagino que, voy a bajar ahí un segundo, deben entender por qué el código fuente no se comparte en el compilado, si me han entendido hasta ahorita, y el código fuente sí se comparte en el interpretado. Eso puede ser bueno o malo. Bueno o malo, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Compartir el código. Hay muchas tendencias a código abierto y generan creatividad. Otros dicen, no, yo cómo voy a dar mi programa si me trasnoché haciéndolo. Bueno, el lenguaje compilado está listo para ejecutarse y el lenguaje interpretado se requiere acceso al intérprete. Bueno o malo. Uno diría, profe, pero 3 contra 2. Sí y no. Porque nosotros vamos a utilizar un lenguaje interpretado que es Python. No olviden, Python es interpretado. Pero ¿por qué, profe, si perdió 2-3? Porque esto no son goles, cada cosa de esas es diferente y que sea transversal a la plataforma es mucho más valioso que todo lo demás, sobre todo ahora que hay tantos programas que corren en plataformas diferentes. Entonces te imaginas haciendo su mismo programa para 3 cosas diferentes, ¿no? En cambio aquí lo hace una sola vez y le funciona. Además, son comúnmente más lentos. Hombre, pero a no ser que usted esté haciendo el cálculo de este que aterrizó en Marte, nave espacial, díganle al profesor cuál es porque a mí se me olvidó. A no ser que usted esté haciendo ese tipo de código, realmente no se nota.
No se nota que es tan lento, sobre todo porque un computador, así sea interpretado, interpreta millones de instrucciones en un segundo. O sea que no hay que preocuparse por eso. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final del video. Antes de irnos, quiero dejarlos con esta lista de lenguajes comunes compilados. C, C++ y Swift, que es como el más moderno. Los interpretados, JavaScript, PHP y Python. Y ahí le subrayé y mire que está temblando ahí Python de emoción de que ustedes son los que van a programar en él. Y ya los híbridos, porque no les había comentado, pero sí, hay lenguajes que tienen las dos cosas. No son compilados del todo ni son interpretados. Eso se los dejo de tarea al que quiera mayor información o cojan a su profesor o tutor y pregúntele, que son C#, Java y ActionScript. Ahora sí, ya el tiro directo, sí llegamos al final del video y vimos que el computador, el cerebro del computador se llama procesador y este señor solo entiende código de máquina. Para eso necesitamos un conversor que convierta de programas, de lenguajes de programación, así estén bien escritos sintácticamente, pero deben ser convertidos a código de máquina. Tenemos el compilador con todas sus características y tenemos el intérprete. Recuerden que el que vamos a usar nosotros es Python, que es un lenguaje interpretado. Muchas gracias y nos vemos ahorita en el próximo video.